Hermanos, pues vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a rogar que en su Santo Espíritu nos guíe en cuanto a las palabras que hoy quiere que escuchemos de acuerdo con él. Les planteo una pregunta, no necesariamente la contestarán, pero si quieren contestarla está bien. La pregunta inicial ¿es posible determinar cuándo nació Jesucristo? No. De acuerdo con la Biblia, no es posible determinar cuándo nació Jesucristo. Bueno. En efecto, la Biblia no especifica una fecha exacta, una fecha determinada en cuanto al nacimiento del Señor. Al menos, pues eso, como lo entendemos nosotros, en cuanto a lo que es un nacimiento terrenal. Ahora, en el Evangelio de Mateo es uno de los que nos da pistas para más o menos entender y estudiar y ver en qué periodo, en qué época, en qué momento se pudo haber dado este acontecimiento. Yo creo que todos sabemos actualmente que vivimos una era. Hoy vivimos un año que está marcado por el inicio de esa era. ¿Cómo se llama esa era? Es la era cristiana. ¿Por qué se le puso así? Porque teóricamente, y digo teóricamente, yo te voy a explicar por qué teóricamente, esta era está iniciada justo en el año en que nació el Señor Jesús. Es decir, el año uno es el que marcaría el inicio de la era conforme a la llegada del Señor Jesús en cuanto a su nacimiento terrenal. Y entonces lo que es anterior a él se le conoce como antes de Cristo y lo que ocurre en nuestra época actual pues se llama después de Cristo. Pero no sé si sepan, hermanos, que la medición del tiempo en ese sentido es como la recta numérica. ¿Se acuerdan de la recta numérica que nos enseñaron en la primaria? Esa recta que tenía un cero y tenía los numeritos del lado derecho y los numeritos del lado izquierdo. Y cuando nos íbamos del lado izquierdo eran con signo, ¿qué? Negativo. Negativo, ¿no? Y del lado derecho eran con signo positivo, pero en el medio estaba el cero. Entonces, conforme del cero partíamos hacia la izquierda, era menos uno, menos dos, menos tres y así. Y hacia la derecha era uno, dos, tres positivo. Entonces, se van separando de manera simétrica los números. Así es como se establece la métrica en cuanto a las eras. Antes de Cristo se cuenta en sentido inverso y después de Cristo se cuenta de manera consecutiva. Bueno, por lo que da la idea Mateo de la época en la que nació el Señor Jesús en la tierra, se entiende que fue en la época de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan que fue el que persiguió a los niños y demás? Y él fue el que se confrontó con los magos. Bueno, el nacimiento durante el tiempo que esta persona reinó se ubica realmente por ahí del año 4 antes de Cristo. Y entonces uno diría, bueno, ¿y entonces cómo es que si el Señor Jesús nace en el año uno, pues acá los estudios ocurren que este señor gobernó Judea antes en el año 4? La razón es muy sencilla. La medición la establece el hombre, el ser humano. Convencionalmente fue el que empezó a medir y pues como se podrán imaginar hay errores en la nomenclatura y en la datación de las fechas. Eso hace que pues en efecto cuando dicen es que el Señor Jesús nació entre el año 4 de antes de Cristo, o sea, ¿cómo es que nació en el año 4 antes de Cristo si él es el que marca la pauta de la época? Bueno, es porque hay errores humanos en la datación. Bueno, pero dice Mateo allá en Mateo 1 a partir del versículo 18, pues vamos a dar oportunidad de que si el hermano Betsa, por favor, nos ayuda leyendo a partir del versículo 18 y hasta el versículo 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Muy bien. La cita que hace aquí Mateo, de cuando dice que el profeta, para que se cumpliese lo que el profeta había dicho, es Isaías 7:14. Es textual la cita, ¿eh? No necesitamos buscarla, es tal cual como la pone aquí Mateo, y Isaías 7:14. Isaías, un poquito más adelante también, refiere otra forma de anticiparnos el nacimiento del Señor, cuando dice en Isaías 9:6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos más que nombres, hermanos, son atributos, son maneras en las que nosotros podemos encontrar cómo podemos referirnos al Señor Jesús. Podemos llamarle príncipe de paz, podemos llamarle Padre eterno, podemos llamarle consejero, Dios fuerte y admirable. Dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por su parte, vamos ahora a hablar de lo que nos dice Lucas. Lucas, cuando narra este acontecimiento, se va un poquito más atrás del nacimiento, porque incluso menciona desde la anunciación de aquel evento cuando se le da a conocer a Zacarías que había de tener un hijo, que no iba a ser el Cristo, sino iba a ser el que anunciaría la llegada del Cristo, que fue Juan. Y después viene la anunciación a María y vienen todos una serie de acontecimientos previos al nacimiento de él. Pero entonces vamos a buscar allá en Lucas, capítulo 2. Fíjense cómo todo el capítulo 1 de Lucas son estos antecedentes. Y en el capítulo 2 es cuando dice aquí cómo se fueron dando estos acontecimientos. Dice desde el versículo 1, el capítulo 2 de Lucas, del 1 al 7, dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Es decir, el origen de José era tener una ascendencia que llegaba hasta el rey David y concretamente de la ciudad de Belén. Para ser empadronado, dice, con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, es decir, estaba embarazada. Y no solo estaba embarazada, sino que ya estaba prácticamente llegando al término de su embarazo. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, es decir, al primero, al mayor, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué estaban en un mesón? Bueno, pues porque andaban peregrinando, porque justamente tomaron un viaje que duró varios días para llegar a este lugar donde era originaria la familia de José. Ahora, este censo al que se refiere Lucas fue hecho por una persona llamada Quirino, era un cónsul, era alguien que estaba designado para gobernar Siria en aquellos tiempos del dominio romano, y Judea, pues era uno de los lugares que estaban dominados.
Pero entonces, si este señor tenía poder sobre Siria, pues ¿qué tenía que ver con Judea? Bueno, pues lo que pasa es que en aquel entonces los romanos asignaban los territorios como bien les parecía. Y ellos dijeron, pues Judea la vamos a juntar con Siria y un solo gobernador va a ser el que va a regir a estos dos territorios, sin importar si tuvieran compatibilidad o no los ciudadanos, porque al final de cuentas, pues eran todos prácticamente esclavos, ¿no? Entonces, en este censo, claramente, pues tenía un propósito tributario. ¿Por qué se hacían los censos en aquel entonces? Pues no era porque quisieran contar realmente a la gente, como hoy conocemos los censos, que sabemos que si cuántos hombres, cuántas mujeres y demás. No, lo que querían era hacer el censo para saber a cuántos le podían cobrar, ¿qué? Tributo, tributo. Así de sencillo. Y entonces dijeron, bueno, cada quien tiene que ir a su lugar de origen y ahí tendrá que ser empadronado. No le quedó de otra, José. Tal vez en nuestra época hubiéramos dicho, oye, no, espérame, pues si mi hijo está a punto de nacer, yo no voy a hacer un viaje de estas características en medio de la nada, ¿no? Sin embargo, no les quedaba de otra porque estaban sojuzgados por el Imperio Romano y tuvo que obedecer. Ahora, este acontecimiento, aquí los historiadores dicen que realmente se llevó aproximadamente en el año sexto, pero ya de la era cristiana. ¿Se acuerdan que dijimos que el otro momento fue en el año 4 y ahora estamos hablando del año sexto? Pero entonces, entre el año 4 o 7, bueno, vamos a pensar que es el año 4, aunque también hablan de que pudo haber sido el año 7 antes de Cristo. Pero entre el año 4 antes de Cristo y el año sexto después de Cristo, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años transcurren? Porque si tomamos en cuenta que hay un cero y luego hay -1, -2, hasta -4, y del otro lado hay 6, hay un rango de 10 años. Es decir, el margen de error humanamente en cuanto al establecimiento exacto de ese año es hasta de 10 años o tal vez un poco más. Pero eso tiene que ver justo, como les decía, de la manera en la que los seres humanos hemos ido datando los acontecimientos. Y eso lo que nos indica es que en realidad, pues ni siquiera tiene mayor importancia ubicar ese año exacto porque pudo haber ocurrido en un rango, en un lapso bastante amplio. Bueno, pero aquí también es interesante subrayar que una decisión humana, o sea, la decisión de Quirino, de decir, vamos a hacer un censo, ¿qué fue lo que derivó? Pues en que José y María tomaran sus maletas, se subieran a un burrito, a un pollino, y tomaran un camino de varios días para llegar a su lugar. ¿Con qué? ¿Qué fue lo que derivó en esto? Pues que en lugar de que naciera el niño en Nazaret, que era donde ellos vivían, pues nació en Belén. Entonces, las circunstancias de este embarazo en un grado tan avanzado, tal vez en una persona razonable, inteligente, y que obviamente amaba a su esposa como era José, no lo hubieran hecho de no ser porque tenían que cumplir con este edicto. Y lo interesante entonces resulta que esta disposición de las autoridades, ni siquiera de las autoridades judías, de las autoridades romanas, que nada tenían que ver con las creencias de ellos, pues terminó haciendo que se cumpliera una de las profecías que encontramos allá en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bien. Entonces, aquí vemos cómo se está hablando específicamente y con esa manera tan concreta de decir dónde, en qué ciudad había de nacer el Salvador. Entonces, una pregunta, ¿Quirino habrá leído las escrituras para poder decir, no, 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 es que si van a ser el Señor, necesitamos que sus padres se vayan a Belén? No, no, ni idea tenía, ni idea. Sin embargo, Dios, en su rectoría de todos los acontecimientos, incluso dispone de aquellas personas que no creen en Él, porque Él es soberano de todo. Ahora, más adelante Lucas sigue narrando el nacimiento de la siguiente manera. En el versículo 8 dice,
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Esto hasta el versículo 20. Bueno, aquí pareciera que hay una incompatibilidad en lo que narra Mateo y en lo que narra Lucas. Pero precisamente es que aquí hay una explicación. Los analistas, los estudiosos, los que se han dedicado a ver varios escritos, además de la Biblia, por supuesto, por ejemplo, los escritos que dejó un historiador llamado Flavio Josefo, que era un judío, pero no era un cristiano. Flavio Josefo no era cristiano. Él es una de las personas que tienen varios escritos. Y lo que se ha analizado es que este señor Quirino gobernó en dos momentos. Y en alguno de esos dos momentos pudo haber mandado a hacer el censo. Y entonces no necesariamente hay una incompatibilidad entre lo que narra uno y lo que narra el otro. Lo que es una realidad es que cada uno de los escritores inspirados por Dios, en este caso Mateo y Lucas, narran eventos desde su perspectiva. Incluso unos omiten algunos eventos y otros los toman y los desarrollan con mayor detenimiento. ¿Sí? Bueno, entonces digamos que ahí hay un rango de tiempo que puede ser hasta de 10 años en cuanto a la aparente imprecisión del nacimiento en la Tierra. Pero bueno, ya pues era como que cuando se dieron cuenta de esos errores, ¿qué creen? Pues ya estaban más o menos la humanidad por ahí del año 400, 500, o sea, ya había pasado mucho tiempo y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Corregimos toda la nomenclatura de los años? No, lo dejaron así porque ya era más fácil dejar como estaba y dijeron, bueno, pues entonces vamos a tener que decir que el Señor Jesús nació entre el año 4 y el año 6, o sea, entre el año 4 antes de la era cristiana o el año sexto después de la era cristiana. Así fue como quedó marcado. Bueno, ahora, ¿pero qué dicen los otros dos evangelios? Porque ya vimos lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, pero ¿qué dice Marcos? ¿Cómo arranca Marcos? Capítulo 1, versículo 1 de Marcos dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí está hablando de quién? De Juan. O sea, la narrativa del Evangelio de Marcos arranca prácticamente con el ministerio de Juan. Es decir, no habla del nacimiento como tal del Señor Jesús. Y arranca precisamente con el bautismo, un poquito más adelante, y ahí es donde dice, yo me voy a los 3 años del ministerio del Señor. Todo lo anterior no lo registra Marcos. Y entonces nos queda solamente uno más de los 4 evangelios, que es Juan. Juan aparentemente tampoco narra los eventos relativos a la Anunciación,
al nacimiento, a los pastores, a lo que se vivió con Herodes, etcétera. Pero veamos cómo arranca este evangelio. Los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es decir, aquí está coincidiendo con quién? Con Marcos. Es decir, que aparentemente el Evangelio de Juan también arranca con Juan. Pero estos 5 versículos son contundentes y son claves. Él dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo. Dice, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, en la eternidad pasada. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Él estaba presente cuando todo fue creado. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí ya nos está diciendo algo más Juan. En realidad, el nacimiento que narra Lucas y Mateo son eventos terrenales, materiales, que en realidad se refieren a la llegada a la tierra de parte del Señor Jesús. Pero Él no nació ahí. Él tuvo ese nacimiento terrenal porque así lo dispuso el Padre, que Él naciera como nosotros, tuviera una vida humana como nosotros, pero nunca dejando su naturaleza divina. Entonces, vean lo hermoso de conjuntar los 4 evangelios y de ver cómo nos habla uno de los que escribe, nos habla el otro de los que escribe y los otros 2 nos dicen lo que cada quien. Es como cuando estamos en un lugar y tenemos 4 testigos de un mismo evento. Es el mismo evento, pero los 4 testigos podrán decir, yo vi esto, no, eso yo no lo vi, pero vi esto otro. A mí me llamó la atención esto, yo puse atención acá. No, pero yo llegué cuando ya había iniciado el evento, entonces no alcancé a ver todo lo que ocurrió. No, yo sí llegué desde el principio. Bueno, yo llegué desde antes. Entonces, esto es lo que aquí vemos en los 4 evangelios que nos narran esto. Ahora, analizando detenidamente lo narrado por estos 4 evangelios, y bueno, primeramente por el de Mateo y Lucas, y contrastando estos 2 con lo que nos dice Juan, pues entendemos entonces que lo que realmente describe la Biblia no es un nacimiento como el de nosotros, que sí tuvo un inicio, sino más bien una llegada al mundo, una llegada a la tierra por parte del Señor, es decir, que Él descendió. Entonces aquí es donde realmente hablamos de la primera venida de Cristo. Y por eso siempre cuando hablamos de los eventos futuros que habrán de llegar, decimos que es la segunda venida de Cristo, porque ya vino por primera vez. Y entonces aquí, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, componen una triunidad. Ahora, el año exacto de su nacimiento terrenal, pues yo creo que hasta cierto punto pierde relevancia, ¿no creen? Porque en realidad, pues es un evento tan maravilloso y tan grande que si los humanos nos hemos equivocado en ponerle una fecha exacta, pues ¿qué importa? A veces los humanos se esmeran demasiado en cuidar algunos detalles o en decir, yo descubrí esto, yo encontré aquello, yo fui acá y hay una piedra que dice, a ver, hay cosas que Dios dice, vete a lo fundamental, vete a lo importante.
Y bueno, y entonces, si ya vimos que no es tan importante el año, cuando llegamos al tema del 25 de diciembre, pues ¿qué sucede? Pues la fecha del 25 de diciembre tampoco es una fecha que esté mencionada por la Biblia en ningún momento. Y entonces, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre? Bueno, también tiene una explicación humana. Algún día un hombre llamado Dionisio, el Exiguo, era un monje que era también matemático, era digamos que lo que se puede decir en aquella época era un científico, pues hizo ciertas mediciones y él, en su concepción, logró hacer varias modificaciones a los calendarios, a lo que conocemos nosotros como el calendario, como lo practicamos hoy en día. Incluso él, leyendo la Biblia y haciendo algunas conjeturas y análisis, logró definir, por ejemplo, en qué momento del año que nosotros vivimos, se celebra la Pascua. Ustedes saben que la Pascua, o en este caso, lo que hoy en día ya más bien conocemos como la Semana Santa, pues varía, ¿no? No cae en una fecha exacta. A veces incluso entra en el mes de marzo y a veces entra en el mes de abril. ¿Por qué? Porque en realidad está alineada a eventos del calendario judío y del ciclo lunar. Entonces, los análisis que hacía este hombre, pues hicieron que él, por alguna razón, llegó a la conclusión de que la fecha, a su criterio, era el 25 de diciembre. Pero tuvo también otra razón, que era porque esas fechas se celebraban eventos paganos, eventos que estaban en contra de Dios. La humanidad celebraba cosas que estaban en contra de Dios. Y él dijo, bueno, para borrar eso, voy a hacer que ahora se celebre el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, para que ya no celebren esos eventos y entonces hagamos aquí una división y en adelante empecemos a celebrar el nacimiento y la natividad. ¿Qué significa natividad? Nacimiento y en otra forma un poco más abreviada, Navidad. Entonces, vivimos la Navidad y vivimos la época navideña por un convencionalismo que surgió en el siglo aproximadamente sexto de la era que estamos viviendo. Bueno, yo con esto no quiero, hermanos, de alguna manera descalificar que se celebre el nacimiento de Jesús. Por supuesto que tenemos que celebrarlo porque celebramos la llegada al mundo. Si Cristo no hubiera llegado al mundo, no hubiera padecido por nosotros. Entonces tenía que llegar. Y así fue dispuesto por el Padre que ocurriera. Pero lo que sí creo que es importante es que podamos tener también la suficiente objetividad para no sujetarnos a esa fecha, ni del 25 de diciembre, ni del año 1 de nuestra era. No podemos nosotros encadenarnos a eso, que fue algo que definieron seres humanos, a la grandeza que es la voluntad de Dios de enviar a su Hijo a esta tierra. Ahora, si hablamos de que en realidad lo que nosotros conocemos como el nacimiento terrenal de Cristo es en realidad, como dije hace un momento, su primera venida, pues esto está marcado por la voluntad de Dios al proveer a la humanidad, ¿a quién? Al único y suficiente Salvador. Nadie más podía tomar ese rumbo y ese camino, que habría de morar entre nosotros para ser como nosotros, para entendernos, para vivir, para sufrir, para sentir angustias, alegrías, para llorar, como cuando lloró, cuando murió su amigo. Y en cuanto a eso, pues que Él preparara el camino de la salvación. Y porque en realidad, cuando nosotros hablamos de conmemorar el nacimiento, debemos pensar más bien en la primera venida del Señor. ¿Y a qué vino? ¿A qué vino Jesús? Pues nos lo dice Él mismo allá en Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad, el ser humano. Aquí ya no hablamos solamente de los judíos,
No hablamos solamente de la nación, porque como podemos estudiar en otros momentos, nos daremos cuenta que en realidad vino a salvar a todo aquel que terminara creyendo en él, como lo dice también Juan 3:16. Entonces, ese es el verdadero sentido que podemos tener de la celebración y de la conmemoración de la Navidad, como el nacimiento de Jesús. Y si ustedes pusieron atención al himno que cantamos el día de hoy, que es Santa la Noche, es curioso, hermanos, que hay personas que a mí en lo personal es un himno que me gusta escucharlo en cualquier época del año, precisamente porque yo no siento esa fijación de que hay cosas que solamente deben hacerse en la época en la que conmemoramos la Navidad, porque precisamente podemos conmemorar con todo gozo el nacimiento y la venida, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en cualquier época del año. Pero creo que es interesante ver cómo las visiones de los cuatro evangelios nos enriquecen y nos ayudan a entender cuál es la visión de Dios y lo que Él nos quiere comunicar a través de esa inspiración divina, ¿no? Demos gracias a Dios por su palabra y por el entendimiento de lo que es este acontecimiento. Señor nuestro que estás en los cielos, agradecemos que un día dispusiste la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre eterno, de nuestro Príncipe de paz, para llegar aquí y que a través de tus profetas en el Antiguo Testamento nos informaste que había de ser y que ahora en los Evangelios podemos también entender cómo se hace la conjunción y cómo se hace aquello que hace que sea única tu palabra y que tenga armonía en todo lo que nos dice. Así que te damos gracias, Señor, porque estamos conmemorando, pero te rogamos que nos permitas conmemorar en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier época que la venida de Cristo nuestro Señor no tiene temporalidad, no está sujeta a una fecha ni a un año, sino está sujeta a tu maravillosa voluntad de proveernos de un Salvador. Así te damos gracias en el Señor, en tu nombre, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén.